La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto hasta que es demasiado tarde. Todo su jardín depende de plantas que pueden fallar de un día para otro. Una ola de calor, una helada, una semana sin regar. Y de repente todo empieza a colapsar. Las hojas se queman, el crecimiento se detiene, la cosecha desaparece. Y todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, se pierde en pocos días. La verdad es que la mayoría de los jardines están diseñados para funcionar solo cuando todo es perfecto. Pero la vida real no funciona así. El clima cambia, el suelo se seca, a veces estás ocupado y no puedes cuidar todo. Y ahí es donde la mayoría de los jardines fallan. Pero hay algo que casi nadie dice. Existen cultivos que no se afectan cuando las cosas salen mal. Cultivos que siguen creciendo incluso cuando el resto del jardín está fallando. No porque tengan suerte, sino porque están diseñados de otra manera. Sus raíces van más profundo, su estructura es más fuerte. No dependen de atención constante. No entran en pánico cuando cambian las condiciones. Se adaptan, y cuando entiendes esto, dejas de construir jardines débiles. Empiezas a construir jardines resistentes. Antes de seguir, haz algo rápido. Dale like y suscríbete a Permal, porque aquí hablamos de cómo cultivar alimentos que sobreviven en condiciones reales. Porque cuando entiendas cómo funcionan estos cultivos, nunca volverás a ver tu jardín igual. La mayoría de la gente planta cosas que necesitan cuidado constante en riego diario, protección contra el calor. Replantar cada temporada. Es un sistema frágil, pero los cultivos perennes son diferentes. No están diseñados para sobrevivir una temporada. Están hechos para durar años. Y eso cambia todo. En lugar de raíces superficiales, crecen profundamente buscando agua, incluso cuando el suelo está seco. En lugar de morir con el estrés, se detienen, guardan energía y vuelven a crecer. Y esto es lo más importante. Cuando los cultivos normales fallan, se acaban. Pero los perennes esperan, se recuperan, y vuelven más fuertes. Esa es la diferencia entre una planta temporal y un sistema permanente. Y cuando tienes, aunque sea algunas de estas plantas, todo cambia. Ya no dependes de que todo salga perfecto. Tienes seguridad en tu jardín, comida que sigue creciendo, incluso cuando algo falla. Y eso es lo que realmente importa, porque tarde o temprano, algo siempre sale mal. Y la única pregunta es, ¿plantaste para perfección o plantaste para sobrevivir? Hay un momento que todo jardinero recuerda, cuando algo sale mal y sales afuera esperando que no sea tan grave, pero lo es. Han las hojas caídas, el suelo seco, lo que hace unos días estaba vivo, ahora parece rendido. Y lo más frustrante es, hiciste todo bien, regaste plantaste a tiempo, seguiste los consejos, y aún así, falló. Pero hay algo que la mayoría no nota en ese mismo momento, justo al lado de esas plantas débiles. Siempre hay algunas que siguen bien, no perfectas, pero vivas, con color en creciendo, resistiendo. Esas plantas te enseñan todo, porque no sobreviven por suerte. Sobreviven por cómo están hechas. Piensa en las hojas perennes. Mientras muchas verduras se queman con el estrés, estas actúan diferente. Sus raíces van más profundo de lo que crees, encontrando agua, incluso cuando el suelo parece seco. Las hojas pueden crecer más lento, pero no colapsan, se adaptan. Y esa adaptación es lo que las mantiene vivas. Luego están las plantas perennes de raíz. Estas son aún más fuertes. Aunque la parte visible parezca débil, debajo del suelo siguen fuertes, guardando nutrientes, agua, energía, y cuando las condiciones mejoran, no empiezan de nuevo. Continúan. Eso es algo que los cultivos normales no pueden hacer. Aun cuando fallan, se acaban, pero estos esperan. Y esa paciencia es poder. También hay cultivos que se expanden poco a poco. Al principio parecen pequeños, casi invisibles, pero con el tiempo empiezan a cubrir espacio, protegen el suelo, mantienen la humedad. Y aquí es donde todo cambia. Porque la planta ya no solo sobrevive, empieza a cambiar el entorno, mejora el suelo, retiene agua, crea sombra, se ayuda sola. Y ahí entiendes algo importante. Los jardines más fuertes no son los que más controlas, son los que empiezan a funcionar solos. Y cuando tienes algunos de estos cultivos, todo cambia aunque algo falle. No todo falla aunque el clima sea duro. Algo sigue creciendo, y eso cambia completamente tu forma de ver el jardín. Menos estrés, más confianza, porque ahora sabes, tu jardín ya no depende de la perfección, tiene resistencia ahora. La verdadera pregunta es, ¿qué cultivos hacen esto realmente? ¿Qué plantas siguen produciendo incluso cuando todo lo demás falla? Y aquí es donde se vuelve práctico. Porque no es solo un tipo de planta,
Es un patrón. Cuando lo entiendes, puedes reconocer estos cultivos fácilmente. El primer tipo son los de raíces profundas. Estas plantas no dependen del agua superficial. Mientras otras luchan por humedad arriba, estas ya están tomando agua desde abajo. Aunque el suelo parezca seco, siguen creciendo. Por eso no reaccionan igual al calor o la sequía, simplemente continúan. Luego están las plantas que regresan, parecen muertas, pero no lo están. Llega el frío, desaparecen el calor, las debilita, pero cuando mejora el clima, vuelven sin replantar nunca se fueron, solo estaban esperando. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que la planta murió y la quitan, cuando en realidad estaba a punto de volver más fuerte. Después están las que se expanden solas. Son silenciosas, crecen poco a poco. Una planta se convierte en varias, ¿no? Y con el tiempo, crean su propio sistema, cubren el suelo, mantienen la humedad, protegen el entorno. Y aquí todo se conecta. Estas plantas no solo sobreviven, están hechas para condiciones difíciles, esperan problemas y por eso no fallan fácilmente. Ahora compáralo con cultivos normales. Crecen rápido, dan resultados rápidos, pero tienen raíces débiles, dependen mucho del cuidado, y cuando algo falla, no tienen respaldo. Por eso un jardín solo con cultivos rápidos es arriesgado. Todo se ve bien, hasta que deja de estarlo. Pero cuando agregas algunos cultivos resistentes, todo cambia, creas equilibrio. Algunos crecen rápido, otros duran más. Algunos producen rápido, otros producen siempre, y sin importar lo que pase. Algo sigue funcionando. Ese es el objetivo, no perfección, sino continuidad. Porque cuando tienes continuidad, el fallo deja de ser un problema. Se vuelve parte del proceso. Llega un punto en el que dejas de buscar cosechas perfectas y empiezas a construir algo que sigue funcionando, pase lo que pase. Porque cuando ves la diferencia, ya no puedes ignorarla. Has visto lo que pasa cuando todo depende de condiciones perfectas. Y también has visto lo que pasa cuando unas pocas plantas fuertes mantienen todo. Eso cambia tu forma de pensar. Dejas de preguntar, ¿qué crece más rápido? Y empiezas a preguntar, ¿qué dura más tiempo? Porque la velocidad se siente bien al inicio. Pero la resistencia es lo que te alimenta de verdad. Y la verdad es que la mayoría nunca construye ese tipo de jardín. Se quedan en el mismo ciclo, plantarán, esperarán. Perder, repetirán cada temporada. Es empezar desde cero, pero cuando agregas cultivos que no desaparecen cuando algo falla, rompes ese ciclo. Ahora tu jardín tiene memoria. Raíces que crecen más profundas cada año, plantas que entienden tu suelo mejor que tú, sistemas que mejoran solos con el tiempo. Y hay algo cambia dentro de ti. Dejas de preocuparte tanto. Dejas de revisar todo cada día con miedo, porque incluso si algo sale mal, ya sabes que no todo va a fallar. Siempre hay algo creciendo, algo produciendo, algo resistiendo, y eso es lo que realmente buscas. No solo comida, sino estabilidad, porque un jardín que solo funciona cuando todo es perfecto no es confiable, pero un jardín que te alimenta incluso cuando algo falla, eso es diferente. Eso es algo en lo que puedes confiar. Y cuando lo tienes, no vuelves atrás. Ahora quiero saber, ¿qué problema arruina tu jardín cada año? ¿Calor? ¿Frío? ¿Plagas? ¿Falta de tiempo? Escríbelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que pierde sus cultivos cada temporada, comparte este video, porque esto puede cambiar su forma de cultivar. Esto es Permaled, cultivar de forma que funcione incluso cuando la vida no es perfecta.